Hola, hola, muy buenas tardes. Un viernes más que el Señor nos continúa congregando, nos sigue convocando a través de Chofar TV, su canal digital, su canal de bendición, a través de Luz a las Naciones Radio también, a través del streaming privado. Pues le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da esta tarde de estar reunidos una vez más para poder escudriñar su palabra, para poder sumergirnos en las aguas del Espíritu Santo. Su hermano en Cristo, Marco Vinicio Sánchez Miranda, oro al Señor para que sea Él el que en esta tarde les permita a cada uno de ustedes abrir su entendimiento, tener la oportunidad que sus oídos se abran, que incluso sus ojos también queden fuera de toda venda mágica, y para que realmente en esta tarde podamos disfrutar del capítulo 11 del libro de Hebreos. Es algo pero especial, es un tiempo glorioso para tener fe. Exactamente, es por la fe que usted y yo nos congregamos, es por la fe que usted y yo hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Es por la fe también de un mejor mañana, es por la fe también que usted y yo hemos decidido pararnos en la brecha, es por usted y también por mí que hemos decidido también a través de esta fe de sentir que somos hijos del Dios Altísimo. Cada uno de ustedes sea bienvenido. Perdón, le agradezco en todo momento a Dios por esta oportunidad de congregarnos a través de esta plataforma. Quiero primero que todo pues agradecer a la hermana Heidi Arias, que se encuentra en San Ramón con su apostolado, con su ministerio, apoyándonos, igual que a su esposo Marvin, también pues más que agradecido. También al hermano Omar Vargas, que también él nos colabora desde la zona de Pavas, y a cada uno de ustedes que de una forma u otra pues se conectan viernes a viernes. Quiero pedirles de una forma especial que este es un tiempo para que hablemos de la fe. A partir de este capítulo 11 nos daremos cuenta que personas comunes y corrientes decidieron tener esa fe y correr una milla extra, tener esta oportunidad de experimentar algo más a lo que Dios inicialmente le estaba llamando. Así es que este es un capítulo de esperanza, es un capítulo para que usted y yo tengamos la oportunidad de saber que a través de esa fe es que nosotros tenemos la oportunidad de estar cimentados en la palabra, estar cimentados en la roca firme que es Jesucristo. Primero que todo vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que por favor tome el control de todo lo que se vaya a hacer en esta tarde. Esta tarde de viernes está lluviosa, estoy transmitiendo acá desde Escazú, en Bello Horizonte, y la verdad es que solo a Él podemos darle la honra, solo a Él podemos darle la exaltación, solo a Él podemos darle la alabanza. Así es que, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, vamos a orar. Después de eso, les voy a pedir que por favor se conviertan ustedes en agentes de cambio, se conviertan ustedes en agentes evangelizadores, porque este capítulo 11 de Hebreos definitivamente es un capítulo de esperanza. Es un capítulo que nos motiva, que nos llama a no perder la fe. Así es que vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta tarde queremos agradecerte, Señor, porque una vez más tú, Señor, te manifiestas con tu poder. Una vez más tú nos congregas. Una vez más, Señor, tú nos convocas, Señor, para que juntos podamos tener cosas grandes en esta vida, Señor, que podamos sumergirnos en esa palabra, que podamos sumergirnos en tu palabra, que tú eres el autor de ella, y que el día de hoy, Señor, que estamos a punto de fallecer, a punto de ver cosas fuertes en nuestra vida o en nuestro entorno, Señor, sabemos que es por la fe que nos sostiene a esperar un mejor mañana. Que es por la fe, Señor, que muchos decidieron, aunque no lo hayan visto, Señor, esperar en ti para obtener la victoria.
Muchos, Señor, han estado esperando y esperando y esperando. Mas tú, Señor, en tu tiempo y a través de esa fe que hemos tenido, es que sabemos que tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Señor, y si tú lo has dicho, tú lo harás. Si nosotros tuviéramos esto ya incluso lo había hecho en otra ocasión, si nosotros tuviésemos la oportunidad de tener la fe del tamaño de un grano de mostaza, como dice la misma palabra del Señor, ver ahí, ese puntico que ustedes van a ver ahí, exactamente, de ese tamaño es un grano de mostaza. Y es importante, Dios, que a través de esta palabra, esa esperanza se convierta, esa fe se convierta en esperanza, esa fe se convierta a que como hijos tuyos, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que en ti somos más que vencedores, que en ti, Señor, es que hemos sido incorporados como hijos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a partir de ese momento, vamos a ver, me están candilando un poquito aquí. Bueno, 30 segundos para compartir en ese momento la palabra del Señor, en este momento para compartir la señal, porque otros, igual que yo, igual que usted, deben saberlo, como se llama este programa, porque tenemos que sumergirnos en las aguas del Espíritu Santo. Tenemos que sumergirnos en todo momento en este capítulo 11 del libro de los Hebreos. Así es que vamos adelante. Mientras tanto, hidrato un poquito mi garganta. Conviértase usted en un agente de cambio. Conviértase usted en un agente evangelizador o evangelizadora, porque a eso nos mandó el Señor. ¿A qué? A ir y a ser discípulos, a proclamar la palabra del Señor, a llevarla más allá de nuestro metro cuadrado. Así es que vamos a leer en Hebreos capítulo 11, vamos a leerlo todo. Lo voy a leer en Nueva Versión Internacional, a través de la Biblia de Estudio, que es la Biblia Plenitud. Lo voy a leer despacio. Dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Voy por el versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe
condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena de la orilla del mar. Versículo 13. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Versículo 16. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Versículo 17. Por la fe, Abraham se había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Por la fe, José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Versículo 24. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado como el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Versículo 27. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible.
Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Por la fe, el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarla, se ahogaron. Por la fe, cayeron las murallas de Jericó después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerza de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Versículo 35. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Eso sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Es impresionante cómo el libro de Hebreos, primero que todo recordemos que el libro de Hebreos no se sabe quién es su autor. Al día de hoy no se conoce el autor intelectual del libro de Hebreos. Por supuesto que es el Espíritu Santo, por supuesto que es Dios el primero que lo escribe, pero quien lo transcribe no se tiene la menor idea. Digamos, como el caso de las 13 cartas de Paulinas, de vaga redundancia, de Pablo, pues sí se sabe que son de él, que le escribe a Romanos, que le escribe a los Filipenses, que le escribe a los Corintios, que le escribe a los Tesalonicenses, que le escribe a Tito, que le escribe a Timoteo. Pero en el caso de la carta esta de los Hebreos, no se tiene certeza de quién fue el autor realmente. Ahora, cuando nosotros leemos este capítulo de la fe, yo quiero rescatar varias cosas y es para lo que especialmente este programa quiero que nos sumerjamos en estas aguas del Espíritu Santo. Y es que nos está presentando casos de personas en las cuales somos como usted y como yo, personas de carne y hueso, personas que como Abel, que ofreció su sacrificio y fue aceptado por Dios, como Caín. Bueno, ya conocemos la situación de Caín, ya sabemos lo que sucedió con Caín, pero qué importante es que entendamos que el desprendimiento que tuvo Abel para presentar esas ofrendas hace que usted y yo nos tengamos algo parecido a Abel. Que tengamos no temor, sino un temor santo, de respeto,
de alegría por darle a Dios todo lo que realmente siente nuestro corazón, que aflora nuestro corazón, para presentar esa ofrenda al Señor. Sin medir qué costo tiene eso, sin medir qué sacrificio lleva esto, sino que es una ofrenda que le va a agradar, pero le va a agradar a Dios. Cuando seguimos leyendo en el caso de Enoc, ese caso de Enoc se las trae. Enoc, profeta, él no murió, él fue sacado de este mundo y no experimentó la muerte, pero igual, hombre común y corriente, hombre que caminó con Dios, haciendo la voluntad de Dios, escuchando la voz de Dios para poder proclamar, para poder testificar, para poder advertir, para poder apercibir al pueblo de las cosas que podían venir. Cuando leemos el caso de Noé, no sé si ustedes lo han leído o si no lo han leído, pues quiero refrescárselos. Pero Noé, desde el momento en que recibe la instrucción por parte de Dios, hasta que termina de hacer el arca, son 120 años. Y la gente se le quedaba viendo como que si fuese un loco, porque en ese tiempo no llovía. En ese tiempo, en ese lugar no llovía. Y Noé empieza a ser obediente a Dios. Y aquí traigo esta palabra de esperanza, esta palabra de fe para cada uno de ustedes. ¿Cuántas veces Dios nos ha mandado, nos ha llamado para hacer algo? Y muchas veces en nuestro entorno, la gente más cercana dice, hey, ¿quién sabe que se tomó Marco? ¿Quién sabe que se fumó Marco? Porque, hey, imagínense, ¿cómo va a ser eso? Y si realmente es Dios el que nos manda a uno, ¿cuántas veces nos identificamos con ese Noé? ¿Cuántas veces estamos nosotros dentro de ese mundo de construir el reino de los cielos para poder llevar un alma más a los pies de Cristo? ¿Y cuántas veces hemos experimentado nosotros ese rechazo, esa persecución, esa forma de volverlo a ver a uno así como que, ay, ahí viene ese pandereta, Dios mío. Ay, mejor tratemos de cerrarle la puerta, sin darse cuenta que simple y sencillamente uno está siendo obediente a Dios. Y entre el libre albedrío que esta persona tiene, y ahí decide cerrar la puerta y decide no recibir el mensaje de salvación. Pero uno lo hace, uno hace la voluntad del Padre Celestial, uno hace lo que Dios le está diciendo, uno hace lo que Dios le está hablando al oído, o simple y sencillamente Dios lo hace a través de su palabra. Un ejemplo como el de Abraham. Este caso de Abraham es poderoso, pero poderoso, poderoso. Imagínense con 90 años, Abraham procreando hijos. Imagínense que tras de eso nace Isaac. ¿Y qué sucede? Y Dios se lo pide para sacrificarlo. Y Abraham va decidido a hacerlo. Pero es a través de esa fe de Abraham que tiene con Dios, ese diálogo, esa confianza que tiene con Dios. ¿Y por qué me identifico o por qué nos identificamos con Abraham? Porque muchas veces las cosas están muertas y Dios viene y las resucita. Muchas veces hay dictámenes médicos. Me imagino trayendo a Abraham en el siglo XXI y que llegue y le diga al médico, no, mira, es que Sara no puede tener hijos y vos tampoco, y ya vos tenés
75 años y menos que vas a poder tener hijos. Tus hormonas han disminuido, tenés una disfunción eréctil fuerte, no puedes. Y en el caso de Sarai, como se llamaba inicialmente su esposa, ella ya hace muchos años dejó de menstruar, hace muchos años su sistema reproductivo no funciona. Eso diría un médico. Pero cuando venimos y analizamos las cosas, en el caso de Abraham y en el caso de Sara, imagínense qué cambio fue el que puede haber hecho Dios en el cuerpo de Sara, que cuando llegaron y salieron salieron de la tierra de Abraham, lo primero que le dijo Abraham a Sara es, si le preguntan, diga que usted es mi hermana. Imagínense qué clase de mujer más hermosa podía ser. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces somos ese Abraham, muchas veces somos esa Sara, muchas veces somos aquellos que nos hemos parado de una palabra profética y estamos esperando a que esa palabra profética se cumpla, que esa palabra profética que se ha dado a través de la voz de los profetas, de los verdaderos profetas, entonces tenga su cumplimiento. Abraham vio el cumplimiento cuando nace Isaac, que es el hijo de la bendición. Cuando nace Ismael, me van a disculpar, pero Ismael no era el hijo de la promesa. Ismael no era el hijo del que había dado, al que había dado instrucciones Dios. Simple y sencillamente Sara decidió que una de sus empleadas tuviera relaciones sexuales con Abraham para que le diera un hijo. En ese entonces era permitido, en ese entonces era parte de. Pero, ¿qué encontramos? Es cuando nace Ismael a través de Agar. Ya conocemos esa historia, ya conocemos que es parte del pueblo árabe, que en este momento ellos están todavía hoy dentro de ese linaje de Abraham, como padre de Abraham, y también como Ismael, como parte de los descendientes de Ismael. Pero cuando seguimos leyendo cada uno de nosotros tenemos que hacer una confesión de fe. Cuando nosotros venimos y leemos del versículo 13 al 16, dice, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. La confesión de la fe es constante. Este capítulo registra las victorias gloriosas de los campeones de la fe. No obstante, los versículos del 13 al 16 que los acabamos de leer, hablan de aquellos que murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Aún así, la Biblia dice que todos estos murieron creyendo y se sintieron contentos de confesar que ellos eran tan solo extranjeros y peregrinos que viajaban, por así decirlo, a través del territorio de aquel país. Porque
Para los verdaderos creyentes, vivir por la fe es morir por fe. La clave para la confesión, como vimos en el versículo 13, de este grupo admirable en Hebreos, en capítulo 11, que es de todo de la fe, es que cuando recibieron la promesa de Dios se sintieron plenamente convencidos, como sucedió con Abraham y sus descendientes, de que la promesa era verdadera. De esta manera abrazaron, literalmente, se saludaron, aquella promesa en sus corazones. La palabra confesar nos ayuda a entender con cuánta espontaneidad estos mártires de la fe tomaron el camino de Dios y nos legaron su testimonio, que su palabra registra rindiéndole tributo. Si bien es cierto, de estas personas alcanzaron muchas victorias por medio de la fe, el texto dice que ninguno de ellos recibió todas las cosas que fueron prometidas. Que nosotros recibamos lo que confesamos, pedir, orar o esperar, no cambia el comportamiento o la actitud del creyente consagrado. La adoración y el andar en la fe no dependen de oraciones contestadas o no contestadas. Nuestra confesión del señorío de Jesús en nuestras vidas ha de ser consistente, una celebración diaria de profunda gratitud. Entonces, como les decía, cada uno de nosotros nos hemos identificado con estos personajes que habla en Hebreos 11. Estamos hablando de Noé, hemos hablado de Abraham, hemos hablado de Sara. Venimos en el caso, bueno, y también de Isaac, en el caso de Jacob. Ok, ahora venimos y hablamos de Moisés. Moisés es todo un personaje, definitivamente. Pero vemos cómo Dios lo empieza a él a cuidar desde que estaba, prácticamente desde que fue lanzado en aquel Moisés, en aquel aparato para poderlo, para echarlo en las aguas del río. Pero él recibe en todo momento esta instrucción. Él sabe a qué dioses paganos de las deidades egipcias él tiene en todo momento que darle tributo, tiene que darle honor, pero hay algo dentro de su ADN, hay algo dentro de él que lo hace ver que las cosas no están bien en ese sentido, que hay algo que no va correctamente, que hay algo que no va de acuerdo, y dentro de ello está el temor santo al maltrato que está recibiendo el pueblo hebreo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos convertido también en ese tipo como de Moisés, que nos levantamos inmediatamente y exhortamos y llamamos la atención ante las situaciones que se dan de abuso de autoridad o que también se da un maltrato físico, emocional, espiritual incluso? Muchas veces Dios nos ha llevado a lugares muy críticos en las cuales hemos tenido que hablar con autoridad, con esa autoridad delegada por parte de Dios, para exhortar a todo un pueblo. Cuando hemos tenido oportunidad de identificarnos con ese Moisés, perfectamente podemos hablar de un Moisés que, fue un libertador, ¿sí? Pero Dios nos puede estar llamando a nosotros para ser libertadores de nuestra familia. Dios nos puede estar llamando a nosotros para que vayamos a nuestras familias y le hagamos ver lo delicado de estar preparando becerros de oro. O cómo realmente también un pueblo que ha tenido el cuidado de Dios durante 40 años, aún así sigue añorando las cosas de la tierra egipcia, de la tierra de esclavitud por más de 400 años. Mas todo ello lo traduzco en esto, en la fe. En la fe. Usted y yo nos hemos movido en la fe que Dios nos está instruyendo, en la fe
de que Dios nos está diciendo lo que tenemos que hacer, en la fe de que las cosas van a estar mejor, porque como sus hijos, Él nos disciplina, pero también Él nos bendice. En la fe es cuando nos damos cuenta que verdaderamente estamos cimentados en la palabra del Señor. Estamos cimentados usted y yo en la piedra angular que es Jesucristo. Que los entendidos, que los arquitectos de la época descartaron en todo momento la piedra angular. Eso fue el pueblo hebreo, que descartaron en todo momento a Jesús como su Señor y como su Salvador. Incluso los musulmanes lo ven como un profeta más. Pero verdaderamente fue el propio pueblo israelí que lo desechó por completo. Y todavía hoy incluso ellos siguen esperando el Mesías. Vea qué difícil esto. Ahora, vemos y seguimos leyendo. Ok, ya leímos parte del caso de Moisés. Ok, veamos en el caso de esta mujer Rahá. ¿Quién era Rahá? Rahá tenía una casa de citas, una casa de prostitución, y en la cual ella recibía hospedaje, ella recibía huéspedes, y pues, para no entrar en detalles, todo lo que podía suceder ahí. Más sin embargo, ella encuentra aquellos testigos, aquellos dos espías, y entonces ella decide reconocer en ellos la autoridad de Dios, y ella negocia, porque a ella nada le hubiera costado llegar y inmediatamente llegar y llamar a las autoridades competentes y encargarse de qué, de denunciar, y hubiera quedado altísima con el gobernador o con el faraón o con el rey y hubiera tenido clientes para toda la vida. Pero no fue así. Dios puso en el corazón de ella que tenía que cuidar, que tenía que guardar bien a esos espías, y al final pide que por favor sea librado su familia. Y tanto es así que todavía en el libro de Hebreos, Nuevo Testamento, habla de la referencia esa de Rahab, la prostituta. ¿Cuántas veces hemos querido hacer la de Rahab? Proteger a alguien, a un hijo de Dios. Porque hay situaciones delicadas que tenemos incluso hasta que guardar su vida. Versículo 32 es poderoso. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Cuando nosotros leemos en el caso de Daniel, la fe que muestran esos tres jóvenes cuando son lanzados al fuego, cuando son lanzados a ese horno ardiente. ¿Cuál es y lo voy a parafrasear, cuál es la actitud de ellos? Pregunto, ¿cuál fue la actitud de ellos? ¿Sí? Está bien, Nabucodonosor, échenos ahí. Si nuestro Dios va a querer, Él nos va a librar. Pero también si morimos, pues es porque Él así lo quiso. Imagínense qué convicción, imagínense qué clase de fe de estas personas. Es impresionante. El mismo Daniel, cuando es lanzado al pozo de los leones, como decimos aquí en Costa Rica, terminaron más bien haciendo como compitas con los leones. Y es que, qué increíble. Cuando leemos en el caso de Gedeón, primero 32,000, después 22,000 y al final terminó con 300 y con esos 300 conquistó. Cuando leemos en la situación de Sansón, uno de los jueces, ¿qué sucedió con Sansón? Sí, se enredó
con una mujer que no era del pueblo de Israel, sí. Pero ¿cuál fue la fe en el caso de Sansón? Que reconoció que había pecado, reconoció que le había fallado a Dios, pidió perdón y Dios lo restituye para la destrucción final de este lugar. Cuando nosotros leemos los profetas, es por fe. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos los 12 profetas menores, todos con una palabra específica para el tiempo específico que Dios había hablado. Y de pronto otro cayó a nivel del verbo de callarse la palabra profética por 400 años. Cuando nosotros vemos y analizamos estas cosas, definitivamente nos damos cuenta que estos profetas hablaron en el tiempo oportuno porque así Dios lo puso. Por la fe, Jonás, después de 3 días de estar metido entre, digamos, la panza o el estómago, no sé cómo realmente llamarlo, de estar metido dentro de esa fetidez, dentro de esa hediondez, dentro de ese estómago, imagínense a lo que podía estar oliendo, a lo que todo fermentado, todas esas cosas. Y él reconoce, y él por la fe reconoce que solo en Dios es que puede tener él la victoria. ¿Por qué? Porque fue desobediente. Y entonces él reconociendo, él pidiendo perdón a Dios, es expulsado de la boca de este pez grande y entonces termina haciendo lo que Dios inicialmente había pedido. ¿Qué era? Pues irle a avisar a la gente de Nínive que en 40 días iba a ser destruido su pueblo. Cuando nosotros leemos y, a ver, en el caso de Isaías, Isaías es uno de los profetas mesiánicos más grandes que ha estado en la historia bíblica. Él habla prácticamente a lo que viene Jesús y a lo que va a venir Jesús casi 700 años antes de que Él viniese. Y es por esa fe que Él lo escribe. Pero vea, parte de lo que leíamos ahora, vea lo que sucede. Isaías lo escribió, pero Isaías no lo vivió lo que es la venida de Cristo, porque fueron casi 700 años antes, como lo acaba de decir. En el caso, nos vamos al Nuevo Testamento, en el caso de Juan, el discípulo amado del Señor. Él empieza a través de esa visión, a través de lo que está viviendo, empieza a escribir todo lo que está viendo con respecto a las visiones apocalípticas. Imagínense lo que esto significa, imagínense lo que esto, a ver, ¿cómo podríamos nosotros ahorita hablar de una guerra nuclear a través de los drones y no a través de aviones, sino una estrategia más militar, más específica? ¿Cómo podríamos escribirlo? ¿Cómo se podría describir este evento? Pues algo parecido le sucedía también a Juan, escribiendo el libro del Apocalipsis. En el caso de Pedro, fue por esa fe que él caminó sobre las aguas. Y como lo he dicho en otras ocasiones, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos metros caminó Pedro sobre las aguas? 30 centímetros, 60 centímetros, 1 metro, 3 metros, 5 metros, 10 metros. No lo dice la palabra del Señor, entonces no vamos a entrar en conjeturas. Pero sí dice que caminó sobre las aguas.
Eso es una fe, eso es una fe fuerte, un cimiento fuerte de que en Dios, que las cosas que Dios nos pone a hacer, Él nos va a dar en todo momento ese favor y nos va a dar el querer como el hacer para hacer las cosas. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros seguimos leyendo y analizamos las cosas de todos los entornos, de todo lo que ha sucedido, nos damos cuenta que realmente es esa fe la que hoy se está moviendo también en nuestros hogares, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando hay una persona enferma en nuestro hogar, lo primero que hacemos es que vamos y oramos por ella. Si Dios lo pone en nuestro corazón, incluso se le unge y pues traemos la palabra de esperanza, la palabra de sanidad, la palabra que nos edifica, la palabra que nos bendice, la palabra que nos hace también exhortar, la palabra que nos consuela, la palabra que nos edifica. ¿Por qué? Por lo mismo, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando nosotros analizamos, cuando nosotros nos metemos de lleno a lo que es una verdadera fe, pues tendremos la oportunidad de experimentar cosas totalmente dentro de la lógica humana y lógicas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que acontece? Que los cojos caminan, que los sordos oyen, que los mudos hablan, que los cautivos son liberados. Como lo habló Isaías 700 años antes. Entonces la fe se activa. Entonces vemos cómo la fe se activa en aquella persona que está con cáncer, que ya está en un estadio 4, que para los médicos ya no hay absolutamente nada que hacer, lo mandan a su casa y en su casa le dicen, vaya señora, llévese a su marido para su casa para que entonces tenga la oportunidad de morir en paz en la casa. Mejor, lléveselo, mejor, él está sufriendo mucho y la verdad es que mejor lléveselo. Ya y le habían diagnosticado 8 días máximo de vida. Y no son 8 días, son 15 días, son 22 días, o tal vez un mes. Pero en la soberanía de Dios, durante esos 22 días, durante ese mes, Dios trató con esta persona, lo hizo sanar de heridas, le hizo pedir perdón a seres amados, a seres queridos, y se fue con Dios en paz, esperando la resurrección de los muertos. Pero también hemos visto milagros sorprendentes, donde no hay nada que comer. Y de pronto otro aparece alguien ofreciendo una ayuda. Cuando vemos respuestas a nuestras oraciones, que nos quedamos así, totalmente hipnotizados, totalmente impresionados, totalmente sin alguna lógica normal de las cosas, porque Dios ha respondido a una petición. Es por esa fe. Es por esa fe. Y por esa fe es que usted y yo cimentamos nuestra fe. Es por esa fe que usted y yo sabemos que lo que dice la palabra del Señor, desde el libro de la Génesis hasta el libro del Apocalipsis, está teniendo o terminará de tener, valga la redundancia, su cumplimiento. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo Dios. Dios no ha cambiado ni cambiará nunca. Así es que, hermanos, vamos a aprovechar esta tarde para que oremos, para que Dios aumente nuestra fe. Pero no solamente que la aumente, sino que también nos permita
a nosotros verdaderamente mantenernos firmes en esa palabra viva que es la palabra del Señor. Que no seamos confundidos, que no seamos enredados con fábulas ni con doctrinas que no son correctas, sino que sepamos que realmente en Él es que nosotros tenemos esta palabra de efectividad, esta palabra de esperanza, esta palabra que nos exhorta así, que nos disciplina así, pero también que nos muestra a ese verdadero Dios que ha sido fiel con nosotros, que ha estado con nosotros siempre y que sobre todo podemos llegar y decir que lo que dice Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese es el plan de Dios. Y nosotros en esa fe tenemos que saber que en Él tendremos vida eterna. Que Él nos amó primero, que Él nos sigue amando primero, que Él quiere que nosotros lleguemos a ser salvos, que lleguemos a tener la oportunidad de conocer la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es Jesucristo. Entonces sí les puedo asegurar de que son tiempos en los cuales usted y yo estamos siendo llamados para que nos mantengamos firmes en la palabra del Señor. Que usted y yo nos mantengamos firmes en lo que es la esperanza de vida eterna. Que usted y yo tengamos la oportunidad de estar parados en la brecha, confiando en que Dios nos librará de todas las cosas que vienen y que van a venir. Ahora, si Dios nos hace pasar por esta tribulación, es porque Él sabe, dentro de su soberanía, es porque lo está permitiendo. Es por esa fe que usted y yo, un día como hoy, viernes 5 de la tarde, estamos acá congregados a través de esta plataforma por una fe de esperanza, una palabra de fe, una palabra viva, una palabra eficaz, una palabra en la cual solo Dios es el único que nos puede dar esa esperanza. Es solamente Dios el único que nos puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Solamente en Dios es que usted y yo tenemos la esperanza de vida eterna. Solo usted y yo tenemos la esperanza en ese Dios que mandó a su Hijo a que muriese en la cruz del Calvario, pero que a través de esa sangre derramada, usted y yo hemos sido limpiados de todo pecado. Es un tiempo para que lo creamos, es un tiempo para que dejemos de ser esclavos del pasado, es un tiempo para que estemos nosotros en este día realmente parados en la brecha de que nuestro Dios ya mandó a su Hijo para que muriese en la cruz del Calvario para lavarnos a nosotros de todo pecado. Oremos. Amado Padre Celestial, en esta tarde, Señor, queremos agradecerte porque sabemos, Señor, que es a través de la fe que hoy estamos contando y estamos llegando ante tu altar, Señor. Es a través de tu fe, Señor, que estamos pidiendo que puedas traer sanidad a los cuerpos enfermos. Señor, que seas tú el que verdaderamente muestres tu poder, que manifiestes tu poder, porque todo ha sido creado por ti y para ti. Todo ha sido creado, Señor, para que te adore, para que te exalte, para que glorifique tanto la creación como todo ser creado, empezando por el mismo ser humano. Padre, en esta tarde es por esa fe, Señor, que nosotros nos paramos en la brecha y estamos enviando, Señor, la palabra de sanidad, la palabra de recursos, Señor, la palabra que abre las esclusas de los cielos, la palabra, Señor, que fluye al norte, al sur, al este, al oeste, Señor, y que esa palabra que trae esperanza es la que activa nuestra fe, y activa nuestra esperanza, activa, Señor, lo que realmente, como dice tu palabra, sin fe es imposible agradar a Dios, Señor. Nosotros queremos agradecerte, nosotros queremos ser agradecidos contigo, Señor. Nosotros queremos en todo momento estar contigo,
Señor, que no nos desviemos ni a la izquierda ni a la derecha, Señor, sino que caminemos firmes, erguidos, Señor, con esa fe, con esa esperanza de que en ti, Señor, somos más que victoriosos, que en ti, Señor, como tus hijos, tú no nos avergüenzas, Señor, que tú, Señor, nos disciplinas, mas también, Señor, tú nos bendices para la honra y gloria de tu santo nombre. Señor, gracias te damos una vez más. Ahora, Señor, permítenos quedar despedidos en esta tarde. Y, Señor, si es tu santa voluntad, que el día de mañana, el próximo viernes, estemos nuevamente por acá para exaltar y glorificar tu santo nombre y para poder una vez más estar en el programa Debemos Saberlo. Agradecido los días lunes con nuestro hermano Carlos Leitón, los días martes con el hermano Iber Luis Prado, algunas veces se pasa para los jueves, el pastor, también nuestra hermana Flora Hernández, también que es otra pastora, que también nos está colaborando algunas veces. Y los días viernes su hermano en Cristo, Marco Benítez Sánchez Miranda, que estamos en todo momento para servirles. Así es que, fuerte abrazo, recuerde, deje por favor aquí abajo su petición de oración, que nosotros inmediatamente se lo estaremos pasando a nuestras hermanas de las columnas de oración. Ellas están en todo momento dispuestas a estar orando, intercediendo. Nosotros también lo hacemos, pero ellas en específico en ese ministerio es que se encuentran. Así es que fuerte abrazo, fuertes bendiciones, que Dios les continúe bendiciendo grandemente y una vez más, agradecido con el Padre Celestial porque un viernes más nos permite estar aquí congregados. Si el Señor así lo permite, ya para enero estaríamos cumpliendo 2 años de tener este programa y Dios dirá hasta qué día será. Así es que si Él no ha venido, si Él no ha llamado, si no me ha mandado a llamar, en 8 días estaremos nuevamente con ustedes. Fuerte abrazo, se les quiere y vamos adelante confiando en que Dios hace las cosas posibles para todos los que hemos confesado con su boca a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Bendiciones, muchas gracias. Nos estamos preparando, nos estamos viendo pronto.